Esta mañana estaremos meditando en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, una historia, una narración muy importante. Gloria a Dios. Se encuentra en el capítulo 9 de Marcos. Gloria a su santo nombre. Leemos en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Esta historia se desarrolla de una manera muy interesante, porque el Señor ve a sus discípulos discutir con otras personas, y al Señor le dio curiosidad, no porque ignorara el evento, no porque el Señor lo tomara desapercibido, pues todos sabemos que el Señor Jesús todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Pero se acercó para indagar al principio. Esta es una historia que sucedió y sigue sucediendo con nosotros. A medida que las generaciones van evolucionando, se va dando este fenómeno muy interesante, que tiene que ver con demonios hereditarios a través de la iniquidad. Todo ser humano que viene a la tierra está marcado por iniquidad que le han heredado sus padres. Pero hay espíritus, demonios específicos que están siendo o fueron heredados como una herencia genética en base a la iniquidad. El Señor Jesús le llamó mucho la atención, y cuando le trajeron, el Señor reprendió a sus discípulos cuando les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué les dijo generación incrédula? Pues vemos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, cuando regresaron, capítulo 10, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios
se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Note que el Señor le dio a 70 autoridad sobre los demonios. Estos regresaron con un informe de que venían asombrados, anonadados, porque los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Jesús hizo eco a esa palabra al decirle, no se gocen de que los espíritus se les sujetan. O sea, hermano, que era un hecho que el Señor les había dado autoridad y los demonios se sujetaban a los discípulos. Amén. Quiero que pongan mucha atención en esto, que esto es muy serio, muy delicado. Se les dio poder y autoridad. Dios le ha dado a usted poder y autoridad sobre espíritus inmundos. Cuando le estén molestando los demonios, los diablos por ahí, usted tiene la autoridad de reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Es un hecho de que les había dado poder, les había dado autoridad para que los demonios se sujetaran. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en esta escena de Marcos? ¿Por qué ellos no pudieron? ¿Por qué los regañó como incrédulos? Si ya les había dado autoridad, si ya los demonios se les sujetaban, echaron fuera un montón de demonios. Entonces, ¿a qué corresponde que el Señor les haya dicho generación incrédula? Alabado sea el nombre del Señor, tráiganmelo para acá. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aquí hay algo que es muy interesante, hermano, y muy importante, porque esto describe la vida de las personas. Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, ¿de cuándo? Desde niño. Y yo siempre me pregunto, ¿qué edad tendría ese niño? No le dijo, y la Biblia fíjese que es muy enfática cuando describe, por ejemplo, al joven que fue a pedir su herencia. No le dijo que era un niño, le dijo que era un joven. Se presume que el muchacho tendría, el de la parábola, tendría entre 17 años aproximadamente, entre los 17 a los 20 años. Era considerado un joven, insensato por supuesto, pero era joven. Amén, hermano. Y dice la Biblia que cuando se refirió a él, era un joven, el hijo menor, el joven. Cuando los hijos llegaron, se recuerda de la parábola de los dos hijos, el menor y el mayor, que iban a ir a la labranza. La Biblia es enfática cuando habla del muchacho, pero en este caso está hablando de un niño. ¿Qué edad tendría ese niño? No lo sabemos. Pero podemos especular en que sea un niño aproximadamente de 5 o 6 años hacia abajo, que es considerado un niño. Pero yo pregunto, ¿qué puede hacer un niño para que se le meta o sea poseído por un demonio de esta naturaleza? ¿Qué puede hacer un niño para que espíritu maligno lo haya poseído? Gloria al nombre del Señor. Podrían hablar muchas conjeturas. Algunos posiblemente estén pensando en una herencia de brujería.
Es posible, pero en la cultura judía no se podía dar el caso porque la brujería, hechicería, etcétera, estaba prohibida por la ley de Moisés. Y que aquel que osara hacer ese tipo de cosas debía ser muerto. Gloria al Señor. ¿Qué entonces pudo haber hecho este niño? ¿Por qué el Señor preguntó eso? ¿Ignoraba la situación? No, no la ignoraba. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor les había dado poder y autoridad. Aquí el mensaje, quiero que note, es la anunciación del reino de Dios sobre el mundo espiritual de Satanás. Gloria al Señor. El mundo real y espiritual de Satanás y el mundo real y espiritual del reino de Dios. Aquí lo que se está estableciendo en esta historia es el poder, el reino de Dios. Gloria a su santo y poderoso nombre. En el capítulo 12 de Mateo nos dice, cuando en el capítulo 12 de Mateo, gloria a Dios, se recuerda que acá acusan al Señor de echar fuera a los demonios por Belcebú. Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Quiero que note que el que causa división es el diablo. Toda división en una casa es provocada por el diablo. Hay un dicho que dice, es un cliché, divide y vencerás. Eso es lo que Satanás hace con la iglesia, dividirlos y gana terreno. Satanás no se divide. Él mismo lo dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? O sea, lo que el Señor está declarando acá es un reino de maldad, un reino de iniquidad. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién no echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiero que note que el pasaje está describiendo con una precisión el verdadero objetivo de descubrir a Satanás. ¿Cuál era? ¿De que nos enterásemos que hay demonios? No. Lo que el Señor está estableciendo es su reino. El reino que Él vino a implantar para destruir las obras de Satanás. Sin la aparición de Cristo, el mundo no tendría sentido. El mundo estaría perdido. Pero Cristo aparece para destruir toda obra maligna. Alabado el nombre del Señor. Y por el poder de Dios comienza a manifestarse de esa manera. ¿Se recuerda usted? El Señor, sabiendo lo que había dentro, Él lo conoce todo. ¿Conocía qué le había pasado a este niño? ¿Lo ignoraba? No. Le preguntó, entonces, ¿por qué le pregunta? Le pregunta para que quedara un registro de lo que el Señor realmente quería enseñar. Porque aunque Él lo sabía, si no lo hubiera registrado, ninguno en la tierra podría darse cuenta de este mensaje tremendo. ¿Desde cuándo le sucede? Desde niño. Ella lo sabía.
sabía todo el contexto, pero quería dejar algo como un precedente para marcar una diferencia. Ahora vemos que acá le está sucediendo esto al niño, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Jesús le respondió, si puedes creer. Porque al que cree, para el que cree, todo le será hecho. Así dice. Para el que cree, no se preocupe. Lo estoy parafaseando. Todo va a suceder. ¿Es así? Para el que cree, todo es posible. ¿Qué significa? Damos por sentado de que para el que cree todo es posible. Ya está hecho. La traducción sería, para el que cree todo es posible. Todo puede llegar a suceder si tan solamente crees. Puede llegar a suceder si tan solamente crees. ¿Qué es creer entonces? Ya creí. El Padre dijo, creo. Perdona mi incredulidad. El Padre era un incrédulo. Cuando le dice creo en lo que tú has dicho, creo en tu palabra, aunque yo soy incrédulo, pero estoy creyendo en lo que tú me has dicho ahora. Ayuda mi incredulidad. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. Esto es bien complejo si uno no lo entiende, porque todo es posible para el que puede creer. Señor, tú me puedes sanar del cáncer y a la semana siguiente lo estamos enterrando. ¿Qué sucedió entonces? ¿Dios falló? No. Lo que pasa es que no hemos comprendido la palabra del Señor. Cuando nos damos a la tarea que el Espíritu Santo nos revele su palabra, que nos haga el sentido completo, podemos llegar a entender todo es posible para el que cree. Si tú crees y te mantienes creyendo, todo puede llegar a suceder. ¡Aleluya! Esa es la diferencia, hermano. Eso era lo que el Señor trataba de enseñarnos y nos quiere enseñar todavía. Pueden suceder muchas cosas. Caso contrario, seríamos inmunes a las enfermedades. ¿De los que me están escuchando se ha enfermado? Parece que no. ¿Y se ha enfermado de gravedad? ¿Y posible ha estado a punto de la muerte? Gloria a Dios. ¿Qué lo sostuvo en ese transitar? El creer. Amén, hermano. Lo ponían, lo que levantaban, le oraron, le echaron la botella de aceite encima, y esto y el otro, y usted más enfermo, y más enfermo, y más enfermo. Gloria a Dios. Pero el que se mantuvo creyendo, el que se mantiene firme, vienen las tormentas, vienen las olas. Y esto es lo interesante, hermano. ¿Por qué Dios no te libra de las olas? Porque es en la dureza, es ahí donde Dios está formando tu fe. La fe se fundamenta en la tormenta. La fe se fundamenta cuando eres golpeado. ¿Por qué? Porque es tu fe la que tiene que resurgir de los escombros para llevar la gloria a Dios. Es tu fe la que tiene que mantenerse firme en el ancla que es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y yo lo veía de esta manera. Muchos que tienen fe, a veces los padres pueden ser el ancla de los hijos. Pero cuando el padre llega a faltar, muchos de los hijos
en vez de seguir anclados, lo que hacen es subir el ancla. Y una vez suben el ancla al carro, al bote, al barco, se dejan ir a la deriva. Por eso usted va a ver gente, hermano, que falleció uno de sus seres queridos o fallecieron sus padres, se abandonan. Y en vez de pelear y en vez de anclarse en la fe, se dejan ir a la deriva. Y entonces, ¿qué pasa? La corriente los lleva. Y son de aquellas personas que no tienen futuro, no tienen un ideal, viven por vivir, porque al fin hay que vivir. No tienen una meta, no tienen un objetivo. Asistí a una reunión donde una señora de 80 años estaba recibiendo su TOEFL de inglés. Y alguien se preguntará, ¿y de qué le sirve a una anciana de 80 años recibir su TOEFL de inglés? El TOEFL es el máximo del inglés. ¿Para qué le puede servir a una anciana? ¿Con quién va a hablar? Ella tenía una meta, ella tenía un objetivo y lo logró. Ese era su ideal y lo logró. Cuando uno levanta el ancla, entonces uno pierde el objetivo, pierde el sentido, vive por vivir, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Gloria a Dios, mañana es lunes y todavía muchos tienen el cliché de que ni las gallinas ponen su problema. Para mí mañana puede ser mi día, mañana es lunes. Cada vez que termina el domingo y amanezco el día lunes y inicio la semana con la expectativa, algo puede suceder, Dios me puede sorprender. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Desde niño, muchas veces le echan agua y en el fuego para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Quiero que note de dónde es la fuente del suicidio. Gloria a Dios. La fuente del suicidio se llaman demonios. ¿Saben qué hacen los demonios? Entorpecerle la mente. Le quitan toda salida para que la persona ya no vea futuro. Y entonces, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Por eso uno se pregunta cómo gente con sus facultades, gente con dinero, gente con trabajo, gente con buenos vehículos, paran el vehículo, hermano, y se avientan desde un precipicio, se avientan desde un puente y, hermano, terminan su vida tan trágica. ¿Por qué? ¿Qué los llevó a eso? ¿La decepción? ¿La depresión? ¿No? Demonios específicos de suicidio que vienen siendo hereditarios. Y hay una manera de matarse físicamente y hay una manera de matarse, suicidarse psicológicamente. Hay gente que se pega un tiro psicológicamente. Es aquella gente que ya no tiene futuro, no tiene por qué vivir. Le da lo mismo una cosa que la otra. Ya no tiene sentido su vida. Y al final respira por respirar. Gloria a Dios. Físicamente no se ha pegado un tiro, pero psicológicamente ya se pegó un tiro porque ya no tiene salida, ya no le interesa nada. Cuando Dios es el dueño de la vida y Dios puede darte un propósito, porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir y para aniquilar tus sueños y para decirte que no sirves, que ya no hay función para tu vida. Cuando Dios te dice que Dios tiene un propósito, Dios tiene un sentido. Peleó hasta el último momento con Judas, sabiendo que lo iba a entregar, peleó hasta el último momento, hasta el último momento estuvo con él. Jesús no falló, Jesús no falla. Él le dijo que estaría con nosotros todos los días. Él les dijo a sus discípulos, estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el final. Con Judas estuvo hasta el último minuto que él decidió quitarse la vida. Es ingrato cuando muchos dicen, y Judas, el Señor dejó a Judas. Jamás lo dejó. Como no lo ha dejado a usted. Dios no lo ha dejado con usted. Dios no ha terminado con usted. Que usted quiera terminar con Dios es otra cosa. Pero Dios no ha terminado con usted. Eso sí, que si usted quiere chance le va a pegar una arreglada, pero buena. Alabado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Muchas veces le echan agua. El suicidio.
Cuando usted siente que ya no tiene salida, hay salida. Cuando usted siente que todo se le ponen, se cerraron todas las puertas, hay una puerta. Él abre puertas, Él cierra puertas. Cuando todas las puertas se te cierren, acude aquel que tiene el poder para abrir puertas. Te dieron la espalda, Dios no te la da. Te menosprecian, Dios no te menosprecia. Te critican, Dios no te critica. Hasta que lleguemos a entender eso, hermano, Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y el verso 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, no, yo te mando, sal de él y no entres en él. Y no entres más en él. Gloria a Dios. Venga conmigo. Gloria a Dios. Alabado su santo y poderoso nombre. Le dijo, el padre le dijo, respondió, tiene el verso 17, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué cosa? Espíritu mudo. Y el Señor en el versículo 25 dijo, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo, y ¿por qué el padre no le dijo que era mudo y sordo? Sino mudo. Pero el Señor Jesús, cuando lo vio, le dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. ¿Será que el padre no se había dado cuenta que no le oía el muchacho? Hermano, ¿será que el padre no se había dado cuenta que también había un espíritu sordo en él? No. Él lo único que manifestaba era un espíritu mudo. Pero el Señor Jesús reprende un espíritu mudo y sordo. ¿A qué espíritu se refería? Al mismo o al género que hay. Quiero que ponga atención. Me está prestando atención, hermano. Mire esto. El espíritu mudo no lo dejaba hablar. Pero había otro espíritu sordo que no lo dejaba oír. Pero oír literalmente, no. Al espíritu sordo que él se refirió es el espíritu inmundo que causa sordera espiritual. Por eso hay gente que no oye la palabra de Dios, porque tienen espíritus sordos. Hay gente que no oye la palabra de Dios. Hay gente que no entiende la palabra de Dios. No porque no se la explique uno. No la entienden porque hay espíritus sordos, espíritus malignos que hacen que la persona no oiga la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso qué tan importante es ministrar el lugar y el área donde uno está. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando la persona comienza a ministrar su ambiente, los demonios comienzan a inquietarse. En vez de oír tanta cosa y tanta tontera, en vez de poner la palabra de Dios ahuyenta a los demonios que causan sordera espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo interesante de esto, porque el Señor sí sabía que había un espíritu sordo, que el Padre no lo podía discernir, porque le hablaban, oía físicamente, pero espiritualmente no.
Alabado sea el nombre del Señor. Y para que, oiga esto, y esto es lo interesante. Entonces le dijo al espíritu inmundo, le dijo, ¿por qué le habló? Hermano, ¿por qué le habló? Le dijo espíritu mudo y sordo. Le habló al espíritu sordo para que pudiera dejar al muchacho, para que pudiera dejar a este joven. Y al poder oír la palabra, le mandó que se echara fuera y que lo dejara. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Hay espíritus inmundos que operan en lo espiritual y la gente ni cuenta se ha dado que hay operación de demonios que le están causando problemas en su casa, en su vida, en lo material, en lo espiritual y en lo físico. Si le hubiera dicho solo espíritu mudo, sal de él, sale el espíritu mudo, pero no sale el sordo. Y a Dios más que a Dios más importante que sanar el cuerpo, quiere sanar el alma, el espíritu. Porque la conversión es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Bendito sea el nombre del Señor. No entres más en él. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y gloria a Dios. Y clamando al Espíritu, clamando, lo sacudió con violencia y se quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y le levantó. Se lo entregó a su padre y se fueron. Quedaba pues evidenciado que el reino de los cielos se había acercado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y al final el Señor Jesús dijo, os doy poder y autoridad, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted tiene el poder de romper y de echar fuera demonios. Esos demonios que a usted los diga. Esos demonios, hermano, cuando usted siente depresión y se siente así, tengo la depresión, se siente así todo feo, todo raro. Así, son causados por demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted toma en serio la Biblia y lo comienza a reprender, te vas en el nombre de Jesús. Hermano, ¿y cuánto tiempo? Esto no es magia. Esto es hasta que lo dejen en paz. Gloria a Dios. Entonces, cuando llegaron a la casa, verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Para ellos era algo novedoso, para ellos era algo tremendo, para ellos era algo que les causaba asombro. ¿Por qué, hermano? Leímos en Lucas capítulo 10 de que los 70 ¿cómo venían? Contentos. ¿Por qué venían contentos? ¿Por qué los 70 venían contentos? Porque los demonios se les sujetaban. Se iban los demonios, ellos venían contentos, asombrados. Y le dije, con la novedad, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Traían novedad o no? Ahora vea la expresión acá en Marcos, en el capítulo 9, verso 28. ¿Por qué nosotros
No pudimos. En Hechos 19:15 dice unos muchachos que se presentaron a liberar a unos endemoniados, los demonios les hablan y les dicen, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y quiénes son ustedes? O sea que los demonios reconocen autoridad y en quién están las. Por supuesto. Una persona que se mantiene en sintonía con Dios tiene autoridad sobre los demonios. Aleluya. Amén. Ahora quiero que ponga atención en esto. A la pregunta de ellos, ¿por qué nosotros no pudimos? Si ya echamos fuera un montón de demonios allá afuera y se nos sujetaban en tu nombre, ¿por qué en este caso específico no pudimos? Aleluya. A lo cual el Señor responde, mire, esto es interesante. Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Aleluya. ¿Qué les faltaba a los discípulos? ¿Qué les faltaba a los discípulos? Oración, ayuno. Pero se recuerda lo que el Padre le dijo. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor respondió, si puedes creer, al que cree, ayuda a mi incredulidad. Porque ellos no pudieron. Cuando el Señor les dijo, generación incrédula. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se recuerda usted? Gloria a Dios. Verso 19. Respondió y él le dijo, oh generación incrédula. ¿Qué dijo el Padre? Ayuda mi incredulidad. Hermanos, espero que me esté prestando atención en esto. Esto, hermanos, mire, esto es profundo, esto es maravilloso. Y aquí está la clave. Gloria a Dios. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuda. ¿Tenían fe cuando echaron fuera a los demonios? ¿Los 70 tenían fe? Sí. ¿Les funcionó la fe? Sí. Venían contentos. Ahora aquí los acusan de incrédulos. Entonces de allá para acá perdieron la fe. No. Aquí no se estaban enfrentando con un demonio como aquellos demonios se enfrentaron, que andaban por doquier, que son los que fastidian y molestan. Aquí se estaban enfrentando a un demonio que tiene que ver con la iniquidad que ha sido heredado de generación en generación. Y él dijo, este género con nada sale si no es con oración y ayuno. ¿Los discípulos tenían fe? Sí. Pero entonces, ¿qué les faltaba? Ayuno. ¿Qué les faltaba? Ayuno. Oración oraban. ¿No acompañaban al Señor, pues? Los mismos fariseos le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Pueden acaso los que están de bodas, están de fiesta, tener luto y ayunar? No, porque están de fiesta. Pero viene el día
que el esposo le será quitado, entonces ayunarán. Hasta que el ayuno sea parte de su vida, usted realmente tendrá victoria sobre esos diablos que lo martirizan. No me venga a mí con cuentos ay, no, hermano, déjese de cuentos. Hasta que no haga parte usted el ayuno de su vida. Porque la única manera que sujeta a los diablos, la única manera de romper el yugo, la única manera de romper la opresión, la única manera de tener libertad es ayunando. Se le fue el gozo. Y algunos dirán, ay, yo conozco un montón de gente que me dice, ay, qué bueno porque yo ni desayuno. Eso es aguantar hambre, eso no es ayuno. El ayuno es para someterse que Dios lo libere. De lo contrario, usted puede pasar todo el día sin comer, eso no es ayuno. Eso es abstinencia de alimentos. El ayuno lleva la característica de que yo someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Toda persona que ayuna debe llevar en mente, Señor, yo quiero que tú me liberes de ese montón de cosas, de ese montón de situaciones que hay. Pues usted va a ver gente que no es libre. Quiere, pero no puede. No va a poder. Ahora, aquí me llama mucho la atención. Mire la expresión que utilizó. ¿Por qué el Señor no dijo, mire, ves, si me está prestando atención, por qué el Señor no dijo, este demonio no sale sino con esa oración y ayuno? ¿Por qué no lo dijo así? ¿Por qué utilizó la palabra género? Este género no sale si no es con oración y ¿qué? Y ayuno. ¿Por qué utilizó esa palabra? Es muy interesante. La palabra género, a la cual el Señor utilizó, es una palabra que se utiliza, por ejemplo, en gramática. La gramática, ¿cómo hace uno? ¿A quién se está refiriendo? La gramática separa el sustantivo y lo pone en relieve, por ejemplo, para definir masculino y femenino. La palabra se sigue usando género, pero dependiendo del contexto, se puede referir a masculino o femenino, pero sigue siendo género. ¿Me doy a entender? En arte, por ejemplo, obras literarias. Voy a poner este ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci? Los dos eran pintores. ¿Sí o no? ¿Cómo hace género para enmarcar el arte? ¿Por qué no lo separa? Género, arte. Arte. Y los agrupa. Aunque no se parecen en nada, porque mientras que Miguel Ángel era escultor, pintor, Leonardo da Vinci era renacentista, era más poeta. Pero ¿cómo hace el arte para enmarcar a los dos si los dos son pintores? Con género. Pintor, pintora, pintor. Pero todos son un mismo género. A eso se refería el Señor. Cuando habló de este género, no se refería a un espíritu, se refería a un montón de diablos, de espíritus inmundos que martirizan a la gente. Sí, territoriales. Territoriales. Por eso usted va a ver tantas casas espantadas, ¿verdad? Y usted va a ver gente ahí que andan ahí con un montón de, con una linterna y respóndeme. Ay, sí, me dijo que sí. Es pura charlatanería. El diablo risa y risa va de jugar con la gente. Hay demonios territoriales, hereditarios. Por eso hay casas, hermano, que vienen así, mire. Y el diablo que estaba hace 50 años sigue estando ahí.
El diablo que estuvo hace 400 años en esa casa, en esa familia, sigue estando y sigue estando y sigue estando y sigue estando. ¿Por qué? Porque son espíritus inmundos, son generacionales en base a la iniquidad. Pero no son diablos que usted mira que botan todo y que hacen aquí, que hacen ruido. ¿Por qué me dice usted de aquellos demonios que no lo dejan en paz? Pero fue el gozo. Porque esto hay muchos que me están oyendo, no hermano, yo desde que vine a Cristo fui libre. ¿Estás seguro? ¿Ah? No, yo desde que acepté al Señor, todos los diablos se fueron, hermano. Yo, ¿estás seguro? ¿Ah? ¿Qué lo gobierna? Dese cuenta. Lo que pasa es que a veces el marido o la mujer le faltan agallas o carácter para decirle, mira, esa es tu forma de ser, que horrible, cambiarla, hombre, ya estoy hasta aquí, Dios. Ya. Pasa que tiene miedo que lo deje o la deje. Pero, de veras, vale. Sí, ya es que es repetitivo, eso mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que te fastidia tanto que te hace repetir lo mismo? Es un diablo, un demonio. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. El diablo sigue siendo el mismo diablo, pero tú más viejo. Esa es la única diferencia. A eso se refería. Y esto es profundo, hermano. Él lo dijo, cuando el esposo les sea quitado, ayunarán. Todo conocedor de Jesús, todo, sin excepción, debe ayunar. ¿Por qué los jovencitos? Son los que deberían de ser disciplinados y ayunar. ¿Sabe por qué se comportan como se comportan los jóvenes? Es que, ¿qué? ¿Sabe qué dijo David? No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Entonces tengo chance. No, esto no es para darte larga. Pero David fue joven. ¿Y por qué dijo que no te acuerdes de los pecados de mi juventud? Porque el joven, por lo mismo que es joven, comete muchos errores. Y si no tiene una buena guía, triste es su caso. Porque el mejor ejemplo deben ser los padres. Los mejores ejemplos de la iglesia deben ser sus líderes. Aquí se trata de ejemplos. No te acuerdes, ni traigas memoria a los pecados de mi juventud. Pero no es mismo lo que él dice, pues. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿A qué se refería? Entonces el joven, por ser joven, está justificado para hacer un montón de carnalidades. No. El mejor ejemplo fue el Señor Jesús. El Señor también fue joven. Y dice la Biblia que fue probado en todo, pero hallado sin pecado. ¿Sabe a qué se deben entonces los desórdenes? A los malos ejemplos. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados. El joven de por sí es inquieto. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad? Aléjate de las pasiones juveniles que pelean y batallan contra el alma. Véala usted, un joven que realmente no se ha identificado con Dios. ¿Qué prefiere oír? ¿La música mundana o la música cristiana? ¿Qué prefiere? ¿Ir a una fiesta o ir a un culto? ¿Ir a un balneario donde hay un montón de distractores o un día de ayuno que se proclamó en la iglesia para ir a buscar a Dios? Dígame usted, ¿qué prefiere? Y si a eso le sumamos los malos ejemplos, ya le marcaron el camino a la nena, mamá y abuela chupando.
¿Quién le puede decir después a la niña? Y ahorita ya es una adolescente. Cuando elija el mal camino, ¿quién le van a reclamar? Si ya le dieron el ejemplo. Esto está como el médico que llega a la clínica y el paciente y el médico le dice, mire, le aconsejo que no fume porque se va a morir. Y el decano fumando. ¿No es cierto? Deje de tomar alcohol porque eso lo va a matar. Y en sus ratos libres o en sus fiestas, los médicos se ponen una. ¿No es cierto? Los malos ejemplos. Aleluya. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Tener buenos ejemplos. Tener buenos ejemplos. Y los que tienen o tuvimos malos ejemplos, no repetirlos. Aleluya. Yo tuve malos ejemplos por docenas. He tratado de ser un ejemplo hasta donde mis fuerzas me han llegado y hasta donde Dios me lo permite. Y la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es el temor a Dios y que le den a Dios. Esa es la mejor herencia que le puedo dejar. Casa ni piso posiblemente no les deje nada, pero les puedo dejar una herencia. Gloria a Dios. Por eso, en género, hay un montón de espíritus malignos que la gente ni cuenta se da. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Termino con esto, porque en esto, recuérdese usted que hay gente de por sí. Bueno, le voy a poner un ejemplo. De donde yo vengo, teníamos días tan difíciles que cuando entraba un quetzal, le cortábamos las alas para que no se fuera. Días bien complicados. Ahorita usted me ve de traje y de corbata y todo, pero no siempre fue así. Yo comencé a predicar a los 19 años con un saco, una corbata, 2 pantalones, un par de zapatos, que cuando me paraba en un chicle sabía qué sabor era. Cuando me mojaba, porque qué tu carro ahora, ni qué nada, ahora la gente no tiene vehículo y todo, y bien podría llegar a los servicios. Y si no tiene vehículo, Dios lo ha bendecido, bien puede pagar un Uber y moverse. ¿No es cierto? Bah. En ese entonces, ¿sabe cuál era? Caminar distancias. Y a veces recuerdo una vez que venía de predicar de un lugar que se llama Ciudad Real y hasta donde yo vivía. Estaba lejos el tramo, hermano. Y voy a medio camino, hermano, cuando se dejan venir aquellos tormentas de agua, pero cántaros de agua. Recuerdo que solo me metí la Biblia en mi saco para no mojar mi Biblia. Y hermano, llegué yo hecho una sopa a la casa y el día siguiente tenía que predicar porque era una campaña. Nomás amaneció a poner mis zapatos a la estufa. Aleluya. Amén, hermano. Y entonces, pero bendito sea el nombre del Señor, vamos evolucionando, vamos creciendo, porque Dios nos está dando la enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que el Señor me enseñó y me ha enseñado es a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Y es algo, hermano, que tratamos con mi esposa de enseñarle a nuestros hijos a ser dadores. Porque el que da recibe. El que da recibe. El que da recibe. Leía la historia, y con esto termino, la historia de un rabino que contó la siguiente. Para la cultura judía, oiga esto, para la cultura judía, ellos no usan la palabra compasión o misericordia o dádiva. Ellos utilizan la palabra legal, que realmente es legal, que se llama justicia. Gloria a Dios. Se llama justicia. Y mire,
Como me está prestando atención, y esto es muy interesante, me llamó la atención, se llama justicia. Porque el mundo está en equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio, ¿no? Pero se ha preguntado usted, ¿por qué hay personas que tienen mucho dinero? Y hay personas que tienen medio, y hay personas que viven al día. ¿Se ha preguntado usted? ¿Se va a preguntar? ¿Cómo está entonces la justicia? Dios es justo. ¿Sabe cómo? Al que Dios le dio, es para que comparta con el que no tiene. ¿Sí o no? ¿No lo quiere? Entonces en la rueda. Porque mire, los judíos, los rabinos, ven el mundo como una rueda, y de hecho es una pelota, hermano. ¿O no? Pero la rueda que tiene, la rueda que pasa, hermano, vean en su vehículo. Da vuelta. Entonces usted tiene, y ve, y no quiere dar. La vuelta, la rueda puede dar vuelta. Y aquel que no tiene, puede llegar a tener. Y usted que tenía, ya no tiene. Ah, no, hermano, eso es maldición. Ah, no, hermano, eso es... Hermano, déjese de cuentos. La clave se llama dar. En el Código Legal dice, ninguno empobrecerá a aquel que hace justicia al pobre. Ninguno. No conozco a nadie que esté quebrado cuando comparte, cuando da. No conozco a ninguno. Al contrario, lo veo más bendecido, más da, entre más da, más recibe. Pero la historia está en esta situación. El rabino va caminando hacia un lado y de repente observa a una señora que está hurgando entre las necesidades de los marranos, el estiércol, porque los marranos cuando les dan semillas solo se las tragan. Eso me hizo recordar a gente que se traga la comida, no come, se la traga. Pero eso es otra cosa. Y ella está hurgando ahí, separando las semillas. El hombre cuando ve esa situación se le acerca y cuando la ve, ¿y qué estás haciendo? Porque la reconoció. Y ella le dice, preparando, porque con las semillas las molía, las cocía y hacía su pan o qué sé yo. Y él le dice, ¿y por qué estás haciendo eso? Pues no tengo. Le dice, pero tu padre era millonario. ¿Por qué estás así ahora? Si tu padre era millonario. El rabino le dice, ¿acaso tu padre no sabía que había que dar? La señora respondió, sí, pero daba cuando quería y daba lo que a él le parecía. Pudo haber dado más, pero no lo hizo. Y la rueda dio vuelta. La hija de un millonario recogiendo entre la basura. Yo he visto gente en un tiempo que hasta tiraban la comida, salían a la calle hasta tirar la comida, y hoy por hoy beben lágrimas de sangre. Hoy por hoy están al día. Un su pan con salchicha será su alimento. Cuando tú haces misericordia, repito, es justicia. Cuando tú estás compartiendo con alguien, no le estás haciendo misericordia, estás siendo justo. Yo tengo 10, aquel no tiene nada. ¿Qué tengo que hacer? Y alguno estará pensando, ¿pero cuánto de los 10 le doy, hermano? ¿Ah? ¿Pero cuánto de los 10? Mire, el Señor es perfecto en lo que hace. Lo primerito, dicen ellos, en todo lo que ellos hacen, lo menos que podías hacer es apartar el diezmo para eso. Pero como usted es creyente, ¿va, hermano? Usted tiene iglesia, ¿va? ¿El diezmo dónde lo lleva? ¿Ah?
a la iglesia. Entonces ellos dicen, ya que el diezmo lo das a una congregación, si no tuvieras, pues estaría bien, pero como tienes una congregación, lo das de esa manera. Entonces lo más que podrías hacer es añadirle un 20 hasta un 25. Esa persona con 75% puede vivir holgadamente, más la bendición de Dios vive calidad. Y entonces tu 25 se puede distribuir. A eso se llama justicia. Dios bendiga a los hermanos que son muy responsables en diezmar. Pero en su momento creo que podían dar más. Y no le estoy retorciendo el texto, ni le estoy, ya te aplicó la grúa. No. Solo te digo lo que es justicia. Ahora, ¿Dios es justo con nosotros? Al que da más recibe. Y conste que este pasaje no hablé de ofrenda, hermano. Ni que da más y que de esto. No. Se lo estoy dando como una referencia de nuestra cultura. Cuando venimos de un contexto mezquino, avaro, donde nunca nos enseñaron eso, ahora venimos a una cultura donde Dios es generoso, es dadivoso y nos enseña a dar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Yo creo que me pasé del momento, del tiempo, pero que el Señor lo ayude, nos bendiga a todos, hermanos, y todos los que me siguen a través de las redes, que el Señor añada bendición y será hasta la próxima, con el favor del Señor.